Imagina que estás viendo la televisión tranquilamente cuando de repente notifican que no puedes mirar las ventanas bajo ninguna circunstancia. Hago una breve pausa para pedir que si podrías dar me gusta y suscribirte para dar apoyo a mi canal. Era una noche completamente normal, de esas que no recuerdas porque no tienen nada especial. Estaba en el salón viendo una emisión en directo mientras cenaba sin prestar demasiada atención, dejando que las voces de la televisión llenaran el silencio de la casa. No había nada extraño en ese momento, solo la rutina, el sonido bajo del programa y la sensación de tranquilidad que ahora, al recordarla, me resulta casi inquietante por lo rápido que desapareció. De repente, la retransmisión se cortó de forma abrupta, sin transición ni explicación, dejando la pantalla en negro durante unos segundos que se sintieron mucho más largos de lo que deberían. Pensé que era un fallo técnico, algo común, pero entonces apareció un mensaje de alerta en pantalla, con letras blancas sobre fondo oscuro y un pitido agudo que me hizo dejar los cubiertos sobre la mesa. La imagen cambió a una emisión en directo, pero no era el programa habitual. Era un presentador serio, visiblemente tenso, como si estuviera leyendo algo que no comprendía del todo. Su voz no temblaba, pero había algo en su expresión que no encajaba, algo que transmitía urgencia contenida, como si estuviera intentando mantener la calma a la fuerza. Dijo que lo que iban a comunicar no debía ser ignorado, que era importante seguir las instrucciones exactamente como se indicaban, sin hacer preguntas ni intentar comprobar nada por cuenta propia. En ese momento ya estaba completamente atento, con una sensación incómoda creciendo en el pecho, aunque todavía no sabía exactamente por qué. Entonces lo dijo claramente: bajo ninguna circunstancia, nadie debía mirar por la ventana. Hubo un silencio breve después de esa frase, como si incluso él dudara de lo que acababa de decir, y luego repitió la advertencia con más firmeza. Explicó que se habían reportado incidentes en varias zonas, todos con un patrón común, personas que habían mirado hacia el exterior tras notar algo fuera de lo normal. No dio detalles específicos, pero dejó claro que las consecuencias eran graves, y que no se trataba de una advertencia preventiva, sino de algo que ya estaba ocurriendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda sin poder evitarlo, y por primera vez miré de reojo hacia la ventana del salón, cubierta solo por una cortina fina. La luz de la farola de la calle se filtraba ligeramente, creando una silueta tenue que marcaba el contorno del exterior sin mostrar realmente qué había fuera. Intenté convencerme de que todo era una exageración, una especie de simulacro o error, pero la forma en la que el presentador hablaba no encajaba con eso. Entonces añadió algo peor: si escuchabas algo en la ventana, no debías reaccionar, no debías acercarte, y sobre todo, no debías mirar. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente, mientras el silencio de la casa empezaba a pesar más de lo normal. Apagué la televisión por un instante, sin saber muy bien por qué, y el silencio absoluto que quedó me hizo arrepentirme inmediatamente. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave. Un leve golpecito en el cristal. Tan ligero que podría haber sido cualquier cosa, pero demasiado claro como para ignorarlo. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si eso pudiera evitar que ocurriera algo peor. El golpe volvió a sonar, un poco más fuerte esta vez, más definido, como si algo o alguien estuviera intentando llamar mi atención. Sentí una necesidad casi irresistible de mirar, de comprobar qué había ahí fuera, de confirmar que no era nada, pero las palabras del presentador seguían resonando en mi cabeza. No mires por la ventana. No bajo ninguna circunstancia. Entonces escuché algo peor. Mi nombre. Susurrado desde el otro lado del cristal. Se me heló la sangre al instante, porque esa voz era familiar, demasiado familiar, como si perteneciera a alguien que conocía bien. Mi cuerpo reaccionó solo, tensándose, queriendo girarse, queriendo mirar, pero me obligué a quedarme quieto, apretando los ojos con fuerza. La voz volvió, más clara, más insistente, llamándome de nuevo, como si supiera exactamente dónde estaba dentro de la casa. El sonido en la ventana cambió, ya no eran golpes,
Era algo deslizándose lentamente por el cristal, como si estuviera recorriéndolo, buscando un punto exacto. Mi respiración se volvió irregular, y sentí cómo el miedo empezaba a transformarse en algo más profundo, algo que no podía controlar. Intenté recordar cada palabra de la advertencia, cada detalle, como si aferrarme a eso pudiera mantenerme a salvo. Entonces la voz cambió ligeramente, volviéndose más precisa, más parecida a alguien concreto que conocía, alguien en quien confiaría sin dudar. Me llamó por mi nombre otra vez, esta vez con un tono más urgente, como si necesitara que reaccionara. Y por un momento, casi lo hice. Casi giré la cabeza. Casi miré. Pero algo me detuvo, una intuición, una certeza de que si lo hacía, no habría vuelta atrás. El sonido en el cristal se detuvo de golpe, y durante unos segundos no hubo nada, solo silencio. Pensé que había terminado. Que tal vez había pasado. Pero entonces escuché algo dentro de casa. Un leve crujido. Un paso. Muy suave. Muy lento. Proveniente del pasillo. Sentí como todo mi cuerpo se paralizaba, porque entendí algo en ese momento que me hizo sentir un miedo que nunca había sentido antes. No necesitaba mirar por la ventana. Ya no estaba fuera. Decidí esconderme debajo del sofá de mi salón. Creo que eso fue lo que me salvó. Pasaron unos 15 minutos los cuales para mí se sintieron eternos, en los cuales podía escuchar a lo que sea esa cosa gritando a unos niveles extremos. Pero lo peor llegó cuando dieron las 3:30 de la madrugada, cuando esa cosa entró en donde yo estaba. Ahí lo vi. Aparentemente era una criatura con forma humanoide, pero muy alargada. Lo más aterrador era que no presentaba cara. Todo me parecía raro, ya que si no tenía ojos, ¿cómo iba a poder verme? Ni tampoco tenía nariz, por lo que no podía olerme, al menos eso pensaba. Fue cuando empezó a sonar un pitido agudo insoportable, y su mano izquierda se abrió, representando lo que parecía ser una boca, pero eso no era lo que más me asustó. Lo más inquietante fue que salió un ojo de su mano y empezó a como levitar ese ojo, como si esa cosa lo utilizara para ver si podía encontrarme. Estuve durante 20 minutos esperando ansiosamente que esa cosa no descubriera dónde estaba. Pasados esos 20 minutos el ojo volvió a su mano. Lo último que hizo fue desaparecer de una forma que es imposible y me dejó inmóvil, ya que hizo un chasquido y se desvaneció. Hace 2 semanas que esto pasó. Últimamente escucho golpes frecuentes en la ventana sobre las 2 y 3 de la madrugada, pero lo que más sensación de escalofrío me da es que mientras estoy contando esto, las cámaras de mi casa han notificado la presencia de alguien en el sótano de mi casa. Cabe aclarar que esa zona de mi casa nunca ha sido utilizada por nadie.